chapter 6 of Matthew. Ahora vamos a ver el capítulo 6 de Mateo. The call of chapter 6 is to be different El llamado del capítulo 6 es ser diferentes and different in regards to 4 groups. y diferentes con respecto a 4 grupos. Pharisees, Los fariseos, pagans, los paganos, the religious, los religiosos and the irreligious. y los que no son religiosos. Okay? The idea here is to be the non-conformity to the world. La idea aquí es de no conformarse con el mundo. So by introduction, listen to the Apostle Paul in Romans chapter 12. Así que como introducción vamos a escuchar al apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Chapter 12, 1 and 2. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Así dice: Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, so it's do not be conformed to this world, Ok, entonces no conforméis a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind. sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Chapter 6 of the Sermon on the Mount El capítulo 6 del Sermón del Monte is going to continue this emphasis on the fact that we need to be transformed in how we think. va a continuar con este énfasis de que debemos ser transformados en la manera en cómo pensamos. Paul did not say that we should be transformed in our feelings or emotions, Pablo nos dijo que nosotros debemos ser transformados en nuestras emociones o sentimientos, but rather in our mind. sino en nuestras mentes. So look at chapter 6, verse 1 of Matthew. Así que vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 de Mateo. This introduces the next section that we're going to be in. Esto introduce a la sección siguiente que vamos a ver. You can read that when you're ready. Dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Okay, so this is not a contradiction of let your light shine before men. Ahora, esto no es una contradicción de dejar que vuestra luz brille ante los hombres. The understanding is to be seen in 2 different types of sin. De las partes. The understanding is to be seen in 2 different types of sin. Lo que se quiere decir es que debemos verlo en 2 tipos de pecado. Okay? It is our human cowardness Es nuestra parte humana which made Jesus say, let your light shine before men, lo que llevó a Jesús a decir que vuestra luz alumbre delante de los hombres. and our human vanity Y nuestra vanidad humana which made him tell us to beware of practicing our piety before men. which we can't tell us. Okay. Y fue nuestra vanidad humana lo que lo llevó a él a decirnos que debemos tener cuidado de no practicar nuestra piedad delante de los hombres. Here's how A.B. Bruce put it. Así es como B.B. Bruce lo explica. We are to show when tempted to hide, Nosotros debemos mostrar cuando somos tentados a esconder and hide when tempted to show. y esconder cuando somos tentados a mostrar. Now, the 3 examples of religious righteousness Ahora, los 3 ejemplos de justicia religiosa that we'll be looking at, que vamos a estar viendo almsgiving, son las limosnas, which concerns our duty to others, que trata acerca de nuestra responsabilidad o deber para con los otros. praying, La oración, this is our duty to God, que es nuestro deber para con Dios. fasting, El ayuno, which is our duty to ourselves. lo cual es el deber para con nosotros mismos. Note that Jesus did not say, if you fast, Observen que Jesús no dijo si ustedes ayunan, but when you fast. sino cuando ayunen. The idea is clear that Jesus' followers La idea es clara de que los seguidores de Jesús, like the Jews, were expected to walk in these precepts. como los judíos, se espera que ellos caminen bajo estos preceptos. Okay, so here we go. Number 1 is Christian giving. Ahora, el primer punto es
la caridad o la dádiva cristiana. Let's look at verses 2 through 4. Vamos a ver a los versículos 2 al 4. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Now, from an Old Testament perspective, Ahora, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, there were three separate categories of giving that Israelites were expected to do. habían tres categorías separadas con respecto al dar que se esperaba que los judíos hicieran. They were expected to tithe. To Tithe. tithe. Ok. Se esperaba que ellos, en primer lugar, diezmaran. Okay, that is to give 10% of their income to the Levitical priests. Es decir, que debían dar el 10% de sus ingresos a los sacerdotes levíticos. Secondly, they were commanded to give offerings. En segundo lugar, se les ordenaba a presentar ofrendas. And all of those offerings cost money. Y todas esas ofrendas costaban dinero. And number three, Y en tercer lugar, they were expected to give alms. se esperaba que ellos dieran limosnas. Those were specific gifts to the poor. Esos eran dádivas específicas para los pobres. Now, the call here regarding giving and to needy people is stated clearly in the Old Testament. Ahora, el llamado aquí a dar a las personas en necesidad fue claramente establecido en el Antiguo Testamento. Deuteronomy 15, verse 11. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Deuteronomio 15, 11. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Okay, so no matter how much affluence there's going to be in the land, you're always going to have the poor with you. Ahora, no importa cuántas cosas puedan haber en la tierra, siempre van a tener a los pobres con ustedes. Be thoughtful of them. Piensen en ellos. Listen to Psalm 41, verse 1. Vamos a leer el Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Okay? The helpless. El pobre, el necesitado. Proverbs 19, verse 7. Proverbios 19, versículo 7. Proverbios 19, versículo 7 dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Okay? The idea here, though, is that we would be thoughtful of those that are impoverished. Ahora, la idea aquí es que debemos pensar en aquellos que están en pobreza. Now, giving for the sake of being noticed in some way is a subtle form of hypocrisy. Ahora, dar para que no sea reconocido es una manera de hipocresía. A hypocrite is basically an actor. Un hipócrita es básicamente un actor. It could be consciously or unconsciously. Pudiera hacerlo conscientemente o inconscientemente. The Greek word for hypocrite is hypokrites. La palabra griega para hipócrita es And hipócritas. And originally this meant an actor. Y originalmente esto significaba, o literalmente significa un actor. In the case of hypocritical thinking, En el caso del pensamiento hipócrita, it's motivated by egoism. es motivado por el egoísmo. I want to be known for how much I give. Es decir, quiero ser conocido por cuánto doy. So the way to overcome that Ahora, la manera de vencer eso is that we are to give in secret. es que debemos dar en secreto.
verses 3 and 4 of Matthew 6 los versículos 3 y 4 de Mateo 6 is a powerful metaphor showing how private our giving should be. son una metáfora poderosa de cuán privadas deben ser nuestras limosnas. I remember when I was going to my first Bible college, just like you sitting there. Recuerdo cuando estaba por primera vez en el seminario, así tal cual como ustedes. I was a married student, Yo era un estudiante ya casado and most of the married students didn't have anything. y la mayoría de los estudiantes casados no tenían nada, They were very poor, eran muy pobres and most of them lived off campus. y la mayoría de ellos vivían fuera del campus. But for myself and my wife, we were doing okay. Pero en mi caso y en el de mi esposa nos iba bien. And I wanted to help out some of those students. Y yo quería ayudar a algunos de esos estudiantes. But my pride was getting involved because of the idea of giving them money and people knowing that I had given that to them. Pero mi ego siempre se involucraba por el hecho de que las personas supieran que yo estaba ayudando a estos otros estudiantes. So what I decided to do Así que lo que decidí hacer was that there were married mailboxes at the school. Lo que hice fue dejar cajas por correo en la escuela. And I just put money in envelopes for certain students. Y lo que hacía era poner dinero allí para ciertos estudiantes. In doing it that way, I was giving in secret. Haciéndolo de esa manera, yo estaba dando en secreto. And it took all the pressure off of the temptation to be noticed. Like, look at me, I'm giving you money. Y eso costó, ¿no? Dado la tentación de decir, mira, te estoy dando dinero. Okay? Are we giving for God's good pleasure, or are we giving for our good pleasure because of being noticed by men? Ahora, ¿estamos dando para el placer de Dios o estamos dando para nuestro propio placer? Es decir, para ser conocidos por los hombres. Calvin said this. He said, we ought to be satisfied Calvino dijo lo siguiente: nosotros debemos satisfacernos with having God as our witness. solo por tener a Dios como nuestro testigo. So we give to meet the real need, and as a result, we will be rewarded in heaven. Así que nosotros damos es para cumplir una necesidad y para a fin de recibir una recompensa en el cielo. Okay, so that's number one. We're talking about Christian giving. Ahora, eso es el primer punto con respecto a la caridad cristiana. Now we're talking about prayer. Ahora vamos a hablar sobre la oración. Let's look at verses 5 and 8 again. If we haven't already. No, we haven't. Okay, No? chapter 6, 5 and 8. 5 through 8. 5 through 8, okay. Vamos a los versículos 5 al 8, de Mateo 6. Mateo 6, 5 al 8. Este es el segundo punto sobre la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Okay, so the idea here, this is not a prohibition against public prayer, Ahora, esto no es una prohibición en contra de la oración pública, but rather a call to sincere private prayer. sino más bien un llamado a la oración sincera y privada. The point here is to be shut others out, to be shut in with God. We must shut others What is it, out. Miguel? Shut out, shut in. No permitirles que, o sea, cerrar la puerta para la gente de afuera, pero Ok. La idea de acá este pasaje es que debemos cerrar nuestra puerta a los otros para abrir la puerta a Dios. Now, in the body of Christ, Ahora, en el cuerpo de Cristo, there are people who may impress you with their ability to pray out loud. hay personas que los pueden impresionar por su habilidad de orar en público. But how are their abilities demonstrated in secret? Pero ¿cómo son sus habilidades demostradas en el privado? God never changes, but do our prayers when no one else is around. Dios nunca cambia, pero ¿cambian nuestras oraciones cuando no hay nadie alrededor de nosotros? Okay?
We must realize that we're in God's presence. Debemos tener en mente que estamos en la presencia de Dios cuando oramos. Let me summarize some remarks here by Lloyd Jones. Voy a resumir algunas afirmaciones aquí de Martin Lloyd Jones. After exclusion, we should have a let's put it this way. After exclusion, we should realize something. Después de la exclusión debemos darnos cuenta de algo. We must realize that we're in the presence of God. Debemos darnos cuenta de que estamos en la presencia de Dios. So what does that mean? Pero ¿qué significa eso? It's the realization of something of who God is and what God is. Es la realización de quién es Dios y de qué es Dios. Before we begin to utter words, we always ought to do this. Antes de que comencemos a decir palabras, siempre debemos tener eso en mente. We should say to ourselves, I am now entering the audience chamber of God. Debemos decirnos a nosotros que ahora estamos entrando en la capilla, en la cámara secreta de Dios. The Almighty, El Todopoderoso, the Absolute, el Absoluto, the Eternal, el Eterno, the Great God, el Gran Dios, with all His power and might and majesty. con todo su poder y majestad. The God who is a consuming fire, El Dios que es fuego consumidor. the God who is light and in whom there is no darkness, El Dios que es luz y en el cual no hay ninguna oscuridad. and is absolutely holy. Y que es absolutamente santo. That is what I'm doing in prayer. Eso es lo que estoy haciendo en oración. We must recollect and realize that. Debemos reconocer y tener eso en mente. But above all, our Lord insists Pero sobre todo, nuestro Señor insiste that we should realize en que debemos estar conscientes He is our Father. de que Él es nuestro Padre. When you have shut the door Cuando tú has cerrado tu puerta to pray to the Father, which is in secret, para orar a tu Padre que está en lo secreto, the Father sees in secret and rewards openly. el Padre te ve en lo secreto y te recompensará en público. Okay? You know, I think when I've talked to Christians, including in my own life, when you ask them about their Christian walk, most of them will say they have a hard time with prayer. Ahora, cuando yo hablo con los cristianos, y me incluyo a mí mismo, la mayoría dicen que tienen, o que se les cuesta, o se les hace difícil el tiempo de oración. You know, I think the ability to wind ourselves down and rest, to wind ourselves down, To humble settle ourselves. ourselves. Humble ourselves. No. Settle ourselves down, to not be doing the computer, Ok. Sí, creo que la capacidad de estar tranquilos y callados, okay, to turn off the technology de apagar toda la tecnología, la televisión, la computadora, and get our minds focused, y enfocar nuestra mente and taking the time to deliberately be in prayer. y tomar nuestro tiempo de estar con todo el propósito en oración. That can be very challenging, Eso puede ser muy desafiante, but we need to work on that together. pero tenemos que trabajar en eso juntos. I have another pastor at my church, Hay otro pastor en mi iglesia and he has helped me with prayer y él me ha ayudado a mí con la oración, just by observing him. solamente con yo observarlo. Okay, I've learned more how to do it He aprendido más cómo hacerlo, by watching the simplicity of his own walk with Christ. solo viendo la simplicidad con la que él camina en Cristo. If you're going to be a man of God, Si tú vas a ser un hombre de Dios, you've got to learn to begin to put time into prayer. tienes que aprender a tener tiempo para la oración. Now we pray all day long. I mean, we're conscious of God's presence. Ahora, nosotros oramos todo el día, siempre estamos conscientes de la presencia de Dios. But what's being talked about here is more focused. Pero lo que se está hablando aquí es más específico. Okay, so number one was Christian giving. Ahora, el primer punto fue la caridad cristiana. Number two, Jesus addressed the topic of prayer. En segundo lugar, es el tópico de la oración. Number three is fasting. Y en tercer lugar es el ayuno. Matthew 6, 16 to 18. Mateo 6, de 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Now, here's a John Stott quote. Ahora, aquí hay una cita de John Stott. Most Christians La mayoría de los cristianos live as if these pages were torn out of their Bibles. Most Christians live as if these pages were torn out of their Bible. La mayoría de los cristianos viven como si estas páginas no estuviesen en sus Biblias. I mean, I understand that. I mean, how often do we fast? Ahora, yo entiendo eso, es decir, ¿cuántas veces nosotros ayunamos? Fasting is something that we couple with prayer. It ramps up our intensity about wanting God to answer. La oración es algo que debe ir con el ayuno y que intensifica nuestro deseo de recibir una respuesta de Dios. Fasting involves self-denial. El ayuno involucra o implica la negación propia, la autonegación. Consider Psalm 35, verse 13. Vamos a ver el Salmo capítulo 35, versículo 15. Psalm 35. Psalm 35, 13. 13. Okay. Salmos capítulo 35, versículo 13. Dice, Salmos 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Okay? The idea of, again, fasting coupled with prayer. Ahora aquí la idea, de nuevo, es que la oración debe ir junto con el ayuno. How about Isaiah 58? Vamos a ver Isaías capítulo 58. Okay, verse 3 and verse 5. So Okay. 3 and 5. Ok. Isaías 58, versículos 3 y 5. No 3 al 5, 3 y 5. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Okay, again, fasting is coupled with prayer. Ahora, de nuevo, el ayuno va junto con la oración. Here's generally how that ought to work. De esta forma es como funciona de forma general. The time that you used for food preparation and eating, El tiempo que tú usas para preparar la comida y comértela, you are now using that for a time of concerted prayer. ahora lo estás utilizando para un tiempo solo de oración. That's how it works. Esa es la manera en que funciona. Now, if you haven't done that, Ahora, si ustedes no han hecho eso, it's something you ought to start, with one meal. One meal. Yes. Una comida, comienzas con una Es algo, si no han comenzado aún a hacer eso, es algo que deben al menos comenzar por una comida. Deben empezar al menos por una comida. You start and you get used to that. Now, at some point in time, you're going to be faced with really big challenges in your life. Ahora, van a comenzar de esa manera, pero en algunos momentos van a sentir que es algo muy, muy desafiante. Fasting, coupled with prayer, it accentuates the turning of our mind to the importance of what it is that we're lifting up to God. La oración junto con el ayuno lleva nuestras mentes a enfocarnos a Dios y le dan mucha más importancia. Now, the hunger pains Ahora, el hambre, el dolor, la aflicción del hambre is a constant reminder of being in prayer. es un recordatorio constante de estar en oración. And I don't know about you, but I get distracted with everything. Ahora, no sé ustedes, pero yo me distraigo con todo. Okay, but the hunger
brings you back to the reason what it is that you're going to the Lord with. Pero el hambre te trae de nuevo a cuál es tu razón, tu propósito. So let me give you a number here of examples from the scripture regarding self-denial and penance over sin, where fasting came into play. Ahora, permítanme darles algunos ejemplos en donde la oración con penitencia y arrepentimiento va junto con el ayuno. Now, we're not going to read these passages, but I'll give you the references. Ahora, no vamos a leer esos pasajes, pero les voy a dar las referencias, anótenlas. Nehemiah assembled the people with fasting and sackcloth. Nehemías preparó al pueblo con ayuno y cilicio. That's Nehemiah 9, verses 1 and 2. Eso es Nehemías 9, versículos 1 y 2. Nineveh repented at Jonah's preaching and fasted. Nínive se arrepintió por la predicación de Jonás y con ayunos. Jonah chapter 3, verse 5. Eso está en Jonás capítulo 3, versículo 5. Daniel intervened for the people with prayer and fasting. Daniel intervino por el pueblo con ayuno y oración. Daniel 9, verse 12. Daniel capítulo 9, versículo 12. Paul did not eat or drink for 3 days after his conversion. Pablo no comió ni bebió durante 3 días después de su conversión. Acts 9, verse 9. Hechos capítulo 9, versículo 9. Fasting disciplines the body and often helps to curb our other appetites. El ayuno disciplina nuestro cuerpo y nos ayuda a curar o controlar nuestros otros apetitos. Hunger is one of our basic human appetites, El hambre es uno de nuestros apetitos más básicos. and greed is one of our basic human sins. Y el ego es uno de nuestros vicios más básicos también. Self-control is in order, and this is impossible without self-discipline. Self-control. Self-control is in order, and it's impossible to do without self-discipline. Okay. El autocontrol es un mandato, pero es imposible sin la autodisciplina. Listen to how Paul uses a metaphor here to illustrate the importance of self-denial and controlling the flesh. Ahora, miren cómo Pablo utiliza acá un pasaje que voy a mostrarle, en cómo él controla la carne y cómo él se autodisciplina. 1 Corinthians chapter 9. Primero a los Corintios, capítulo 9. Verse 24 through 27. Versículos 24 al 27. Primero a los Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Okay? He says in verse 27, I buffet my body and make it my slave. En el versículo 27 dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. And he's talking here about the metaphor is that of an athlete that's training for a race. Y aquí la metáfora es de un atleta que está entrenando para su carrera. I mean, if you've ever watched the Olympics, Si alguna vez ustedes han visto los Juegos Olímpicos, those athletes train and train and train for their event. esos atletas entrenan y entrenan y entrenan mucho para ese evento. And Paul is saying that we ought to apply that same kind of mindset to the buffeting of our bodies. Y Pablo lo que dice es que debemos aplicar ese mismo tipo de disciplina para el control de nuestros cuerpos. You know, remember, one of the things I said in some past lectures, Ahora recuerden una de las cosas que dije en una de las lecciones anteriores. I think all of the Christian walk Yo creo que todo el caminar cristiano is designed to weed out of us self-reliance. está diseñado para
expulsar de nosotros la autoconfianza and to make us dependent upon God. y para hacernos más dependientes de Dios. God will use circumstances in our lives to push us into situations where we have no one else to go to except Him. Dios va a usar circunstancias en las que estemos por nosotros mismos y no tengamos nadie más de quien depender. Some of those places that He will maneuver us into Algunos de esos lugares a los que Él nos podría llevar require a great deal of prayer. podría necesitar una gran cantidad de oración. And there may be times where the Lord is calling you into some sort of fast. Y puede haber tiempos en los que el Señor te esté llamando a ayunar. So, if you want to study this more, Ahora, si quieren estudiar esto más, look at the passages that I've given you. miren los versículos que les acabo de dar. But just get a concordance out Pero utiliza también una concordancia and look up fast or fasting. y busca por la palabra ayuno o ayunar. You'll see how many places the people of God, from time to time, God had led them into this time of buffeting their bodies. Y van a poder ver cómo de vez en cuando, y en ciertas épocas y momentos, el pueblo de Dios siempre se ha puesto en esta disciplina de golpear su cuerpo. We all think when we started we're going to die. Todos pensamos que si morimos, que si tenemos hambre vamos a morir, But we're not. pero no vamos a morir.